un escaneo de nuestras vidas a la luz de esta palabra. Entonces, dice el Salmo 37, 4 y 5. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Amén. Bueno, eso suena muy bonito, ¿cierto? Suena muy bonito y uno dice amén y todo. Y ahora vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. Entonces ahí es donde yo me devuelvo a ese salmo tan lindo donde dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¿Acaso no se relaciona un texto con el otro totalmente? Y el Señor me estaba hablando con esta palabra y me decía, muy bien, vamos a ver si de verdad se deleitan en el Señor. Si de verdad ponen todo en sus manos, confían en Él y creen que Él actuará. Vamos a comprobar si realmente buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. ¿Quién de los que estamos aquí alguna vez ha planeado un viaje? Todos. ¿Todos, sí o no? Este año, ¿cuántos hemos planeado un viaje? Muy bien. Ha sido un viaje de placer, ¿cierto? De vacaciones, de descanso, muy bien. Pues estamos mediando los Estoy hablando de planear, no estoy preguntando si fueron o no fueron. Pero quienes se sentaron a pensar fecha, presupuesto, destino, ajá. Bueno, nadie me conteste la que voy a hacer porque no quiero que nadie se sienta mal. Pero ¿cuántos han planeado un viaje misionero, por lo menos en los últimos 2 o 3 años? Y al reino de Dios le importa más el viaje misionero que tus vacaciones. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos aquí han planeado los deberes de la semana? Ay, esta semana tengo que ir a pagar los servicios, la fila del banco, la reunión de los niños. ¿Alguno de ustedes no planea la semana? Todo cierto, bueno. Y la segunda pregunta no me la contesten, es de reflexión. Dentro de esa planeación está el tiempo con Dios, igual de importante, que debería ser más importante, ni siquiera igual. Así como decimos, tengo que salir a esta hora para llegar allí a esta hora, hemos planeado, tengo que separar este tiempo
para leer la Biblia, tomarme un café con Jesús, orar. Y yo podría hacer más preguntas parecidas. Y con seguridad la primera pregunta de ese género, todos levantaríamos la mano. Pero no sé si la segunda pregunta en paralelo podríamos levantar la mano. Entonces, la reflexión es, ¿estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Para los que les gusta leer, de los libros que has comprado en el último año, ¿cuántos tienen que ver con el reino de Dios? De las películas que has visto, de las series que ves, bueno, mi celular es el que está transmitiendo, de las cosas en las que navegas en tus redes, ¿cuántas tienen que ver con el reino de Dios versus el mundo? De entrada, todos sabemos que permanecemos más horas conectados con el mundo que con Dios. Y uno dice, amén, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros creemos que primeramente el reino de Dios y su justicia es una reunión a la semana. Tenemos un trastorno mental, amado. Tenemos un trastorno mental porque eso no es así. Pastor, pero es que estamos en el mundo real, hay que ir al trabajo, al estudio. Sí, pero ¿dónde está tu conexión? ¿Dónde está tu mirada? Ahorita cantábamos, Señor, yo quiero ver como tú ves, yo quiero oír como tú oyes, yo quiero hablar como tú hablas, yo quiero tocar como tú tocas. Pero ¿qué pasa en el mundo real? Cuando vemos, cuando oímos, cuando conversamos, cuando tocamos, ¿qué está pasando? ¿Realmente estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Hay cosas sencillas. Yo les voy a contar una anécdota familiar que es cotidiana. Cuando yo conduzco en carretera, que todos saben que vivo en las afueras de la ciudad, entonces los trayectos son de 1 hora, hora y cuarto, hora y media, según a donde tenga que llegar acá en Medellín. A mí me gusta escuchar música de los años 90, fue como mi mejor época. Me trae buenos recuerdos y me gusta poner de esa música cuando voy en carretera. Y resulta que a Isaac le ha gustado. Entonces él hace y me dice, papi, coloca los clásicos. Y yo le digo, pero primero tenemos que adorar. Amén. En este carro nos suena otro género musical si primero nos suena lo que glorifica al Señor. Es una cosa cotidiana, pero desde ahí yo tengo que reflejar que a mí me importa lo que dice aquí. Primero el reino de Dios y su justicia. Primero. Y me he desafiado a hacer un ejercicio. Hay días que lo he hecho, hay días que no. No voy aquí a alardear diciendo que siempre lo hago, no. Pero me he desafiado a que lo último que mis ojos vean antes de ir a la cama sea la palabra de Dios, no una red social. Que lo último que mis ojos vean sea la palabra. Y que cuando yo la cierre, esté en la cama cerrando mis ojos. Porque aunque sea, estoy hablando de lo último, representa que primero es el reino de Dios. Yo quiero que mi relación con el reino de Dios sea permanente y eso quiere decir cuando abre el día y cuando se acaba. Así es. Sí. Es prioritario. No se trata de si tienes mucho tiempo, si tienes menos tiempo, aunque todos tenemos el mismo. El día dura 24 horas. Entonces, el tiempo, que las ocupaciones cambian, sí. No es lo mismo, sí, Matías, por ejemplo, no es lo mismo las preocupaciones de Matías que las de Quique, que las mías, ¿cierto? Pero ahí está el tiempo y Dios sabe que, por ejemplo, Caro tiene un horario X, que Quique tiene un horario Y, que Carlos maneja el tiempo de su trabajo de una manera. Dios sabe, Él sabe, pero Él sabe dentro de esos cajones de tiempo que tenemos si le estamos dando prioridad al reino de Dios o no.
Porque usted puede tener por horarios y cosas mucho que hacer, pero si su corazón está enfocado en el reino, eso se va a notar. Eso se va a notar. Porque es muy distinto que alguien diga, hoy no tuve tiempo para hacer mi lectura bíblica, pero si se monta el carro, ¿usted qué escucha mientras va en el carro? ¿O qué escucha con sus audífonos y el celular acá mientras va en el bus o en el metro? Ya de entrada, usted ahí no tiene disculpa, usted ahí ya delante, todo el tiempo estamos delante de Dios. Hay una frase en latín que usan mucho los teólogos que dice coram Deo. Es todo el tiempo estoy frente al rostro de Dios. Él no quita su rostro de mí. Yo no me puedo ocultar. Entonces no le puedo mentir. Y si él viniera y me preguntara, ¿tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O sigues preocupado por todas las cosas que necesitas? Porque leímos acá, tu padre sabe que tú tienes necesidad de esas cosas. Él sabe. ¿Cuál es la diferencia entre el gentil y el hijo de Dios? No es las necesidades. El gentil y el creyente necesitamos lo mismo. Necesitamos el salario, el alimento, el servicio de salud, el apartamento. Nosotros y los del mundo necesitamos las mismas cosas. Pero ¿qué nos diferencia? ¿Dónde miramos primero? Los del mundo miran para abajo y se supone que nosotros miremos para arriba. Amén. Primero. Él tampoco dice no necesiten nada, no, él está diciendo es primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Yo le estaba diciendo al Señor, el Espíritu Santo siempre nos va a responder, porque cuando yo miro la palabra y miro este texto, es un texto del Nuevo Testamento y siempre nos movemos en esa línea. Y yo, Señor, pero todo lo que tú predicabas tiene que ver con el Antiguo Testamento. De hecho, el evangelio que predicaba la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. ¿Cómo, de dónde sacaste tú eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿De dónde sale la escritura que primero te buscamos a ti y las cosas se van a dar? Tú vas a trabajar. Y me dio este ejemplo, que lo leímos ahora. Pon tu delicia en el Señor, o sea, ¿usted qué es a lo primero que le manda la mano en la mesa? ¿A lo que más le gusta o a lo que menos le gusta? A lo que más le gusta. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. En los negocios del reino de Dios siempre gana el hombre, paradójicamente, y nos la pasamos creyendo y enseñando que nuestro Dios está enojado y que tenemos que hacerlo, a ver si logra sonreír un poco y a ver si nos da alguna migaja. Y eso no está en la Biblia. Él ya está complacido, pero Él quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Y siempre yo gano. Porque para yo ser salvo, Él perdió para que yo ganara. Cuando Cristo va a la cruz, Él sufre para que yo no sufra eso. Él soportó el peso de la muerte, la grave y la enfermedad para que yo no lo tenga que soportar. Pero seguimos pensando que Dios aplica la ley del embudo y que Él quiere todo y que para nosotros es estrecho. Eso es una mentira de la carne. Porque en la medida que nos deleitemos en Él, vamos a experimentar que siempre el lado ancho del embudo es para nosotros. Y el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, es que me da el orden. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, sí, y Él actuará. Ese es el orden. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él actuará. Es lo que dice la Biblia y se va a cumplir. Amén. No hay otra manera. La pregunta es,
¿Cómo estamos planeando el día, la semana, el mes, el año? Confía en Él y Él actúa. Y eso no nos anula. Eso nos hace más grandes. Tenemos que dejar de vivir un evangelio tan antropocéntrico. No sé si me entendiste eso. Antropocéntrico. Centrado en el hombre. Okay. Gracias, pastor. Antropocéntrico. Porque el evangelio se ha vuelto muy antropocéntrico, muy lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Pero es que hace rato el Señor ya determinó cuidar de lo que yo necesito, de lo que a mí me gusta. Y ya le está diciendo, si tú quieres acceder a lo que es perfecto para ti, mírame a mí primero. Ya, eso es lo único. Eso es lo único que Él pide. ¿Tú quieres acceder a los tesoros eternos? Entonces recuerda que está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces alinea tu tesoro y tu corazón con el cielo, con el Padre, y tú vas a tener lo que es perfecto para ti, lo que encaja en tu vida. Pero cuando el evangelio se centra en el hombre, yo empiezo a hacer una búsqueda en el mundo y en el hombre de cosas que ni siquiera necesito y de cosas que ni siquiera Dios tiene para mí. Y les puedo decir que todos los cristianos hemos pasado por ahí ya. En esa trampa ya caímos hace rato. Cuando decimos, es que yo quiero que mi iglesia sea como esa iglesia. Es que yo quiero ser como este pastor. Es que yo quiero que a mí me pase lo que le pasa a este. Es que yo quiero los dones espirituales que él tiene. Cuando yo pienso así, el evangelio se volvió centrado en el yo. Y pierdo, porque Dios tiene un diseño perfecto para mí, y para Cristina, y para Nelly, y para Quique, para Viviana, para Carlos, para Verónica, para Carolina, para Santiago. Hay uno específico. Y yo me doy cuenta que yo me estoy deleitando en el Señor cuando dejo de pensar cómo quiero el ideal. Y empiezo a entender cómo es el diseño de Él. Entonces, ay, pastor, pero es que la palabra dice que Él dará las peticiones de tu corazón. Sí, porque cuando tú te enfocas en Él, tu corazón estará donde está tu tesoro. Si Él es tu tesoro, tu corazón va a estar ahí. Y los deseos de tu corazón son deseos de alto nivel, no de bajo nivel. Como los centrados en el hombre, se transforman. ¿Sí ve cómo se encaja toda la escritura? Por eso Jesús dijo, pilas, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si mi tesoro es Él, mi corazón se monta allá y va a ser lleno de Él. Y entonces los deseos de mi corazón cambian. Y ya paso de desear como desean aquí abajo y empiezo a desear como se desea arriba. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Y por eso Él nos dice, busca primero, enfócate en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de aquí abajo te serán añadidas, porque simplemente son añadidas. Si hoy lo tengo o si no lo tengo, yo sigo en el gozo del Señor. Yo creo que Pablo es de los pocos que experimentó eso, porque el apóstol Pablo dijo, yo aprendí. Es interesante, él hizo un proceso. Yo aprendí a estar contento con cualquier situación, si estoy en abundancia o si estoy en escasez, si estoy saciado o si tengo hambre. Yo aprendí a estar contento. ¿Por qué? Porque su tesoro está arriba. Entonces su corazón está arriba. Lo que pase abajo le resbala. Y esto es un punto muy importante del evangelio. Esta es la vida que Él quiere para nosotros. Pero nosotros nos resistimos a vivir. Y seguimos mirando para abajo y mirando para abajo.
y no mirando para arriba. ¿Cómo es que se llama tu tía? Marina. Marina, la de San José del Nus. Entonces la tía, muchos conocemos a la tía de Cris. Entonces la tía le dijo a mi esposa anoche, a la orden, vayan a San José del Nus, qué rico, nos visitan. Entonces mi esposa me estaba contando eso y ya mismo, excelente. A mí me gusta San José del Nus, siempre he querido como hacer una parada ahí porque cuando yo era misionero en Puerto Berrío, yo pasaba por San José del Nus todo el tiempo. Pero como estoy en un proceso de mirar hacia arriba, le dije, ¿te imaginas una misión de sembradores en San José? Espaciamos, pero hacemos una misión. Entonces, una cosa no quita la otra. Qué bueno. Usted se imagina una misión donde hay familia de Cris. Ya, eso, mejor dicho, se pega una activada todo. Total. Porque ya hay un vínculo con un territorio, con unas personas. Entonces note que una cosa no quita la otra. Porque uno dice, pero ¿cómo hago para mirar primeramente el reino de Dios si tengo esto? No, es que tú eres un ser integral, entonces tú tienes que mirar al reino de Dios La desde... cotidianidad de la Sí, vida, todo, igual desde que ahí. llevar a ello. Pequeño ejemplo. Ayer con Salo estábamos hablando del viaje donde Susi. Nosotros vamos, si Dios quiere, el 2 de abril. Entonces estábamos hablando algunas de las amigas de él, y yo, bueno, pongamos en oración a ver si empezamos ese grupo con las amiguitas y yo le ayudo. Y ella me dijo, sí, ma, pero primero tenemos que empezar nosotros en la casa. No hemos hecho el grupo alto. Y yo le dije, listo, vamos a aprovechar, vamos. Repito entonces. Sí, pues, Sí, un pequeño ejemplo rápido de la cotidianidad. Nosotros viajamos el 2 de abril para donde Susana. Entonces, se dio una situación que estábamos hablando ayer del viaje, pero también un tema con unas amigas de salud. Yo dije, bueno, sí, yo estaba en eso, en oración, sin tener como un grupo de jóvenes con las amigas de salud. Dije, miramos después del viaje para ver si empezamos. Según fue lo que responda el Señor, yo te ayudo. Me dijo, sí, pero es que no hemos empezado nosotros en casa. Nosotros no hemos hecho el grupo alfa y primero lo tenemos que hacer en la casa nosotros. Y yo, listo, mi amor, entonces aprovechemos precisamente el viaje y lo hacemos con Donald y con Susi, como familia, ya que vamos a ir allá y lo aprovechamos. Sí, listo, lo vamos a hacer. Entonces es llevar eso a la cotidianidad definitivamente, que todo sea una oportunidad. De todas maneras, hay mucho por mejorar, mucho por hacer, mucho por establecer, pero es eso. Perdamos amén. la mitad. Es que la idea es que dejemos de fragmentar nuestra vida. Estamos fragmentando como si tuviéramos dos vidas en paralelo. La vida del cristiano que se congrega y la vida del ciudadano con nombre y número de cédula tal que trabaja en tal. No, nosotros no podemos tener una vida fragmentada. Doble vida. Yo soy del reino de Dios cuando estoy en el sanitario sentado y soy del reino de Dios cuando estoy bien vestido predicando. O sea, el ejemplo es grotesco, pero lo tengo que poner así. Yo soy del reino de Dios en la ducha y yo soy del reino de Dios en el púlpito. Porque si yo sigo fragmentando eso, el reino de Dios se va a estancar. Quique es del reino de Dios, destapando una nevera en alguna casa, un televisor, y es del reino de Dios sentado aquí escuchando la palabra de Dios y levantando las manos. Si eso nosotros no lo entendemos, el evangelio no nos ha transformado. ¿Por qué? Porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Porque si yo no me deleito en el Señor primero, si yo no encomiendo primero mi camino y no confío, entonces Él no hará. ¿Qué va a hablar? ¿Alguien va a hablar? Matías, ¿tú quieres decir algo? Y esto es más sencillo y más fácil de lo que creemos.
Lo que pasa es que nuestra mente, nuestra carne, nos ha hecho una mala jugada. Entonces nosotros seguimos fragmentados, ¿cierto? No podemos seguir fragmentados. No podemos, si seguimos así, esto va a ir muy despacio. Es como si yo tuviera que andar con 4 billeteras. La billetera de la plata de los servicios, la billetera del mercado, la billetera del internet. No, usted mete todo en la misma, pero lo reparte, lo administra. Esa es la vida del reino. Yo soy un hijo de Dios, estoy en el reino de Dios y debo administrar lo que Dios me ha entregado. El tiempo de juego, el tiempo para descansar, el tiempo con Jesús en oración, pero yo soy uno. Y lo que Dios ha puesto delante de mí es de una misma bolsa, de una misma. No puedo decir que es que esto sí es del reino, esto no es del reino. Si alguna cosa de tu vida no encaja en el reino, estás en un problema, porque todo debería de encajar en el reino. Entonces, usted tiene un guardado. Y la Biblia dice que usted no puede vivir así. No puede haber un guardado. Todo tiene que pertenecer a Él, porque todo es para Él y para su gloria. Y si algo de tu vida no cuadra ahí, entonces hay un problema. Pero cuando empezamos a desarrollar esta conciencia, estamos viviendo lo que es el proceso de perfeccionamiento continuo. Y Pablo dijo que estando convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta la segunda venida del Señor. Eso es distinto. No pretendemos, y Pablo también lo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Amados, prosigamos a la meta. No nos estemos fragmentando, no nos estemos nosotros mismos saboteando nuestro camino en el Señor. Pero sigamos a la meta, removamos los obstáculos y seamos uno con Él. Que Él sea mi deleite, que mi corazón esté donde está el tesoro, que yo busque primeramente el reino de Dios, que así como me siento a decir, para entrar a este curso de Confama 2 veces a la semana, es a esta hora, entonces también hágalo con su estudio bíblico. Entonces también hágalo con su tiempo de oración. Ay, que yo quiero ir de paseo a Portugal. Entonces también piense, ay, tengo que armar un viaje misionero por lo menos una vez en mi vida, donde yo me gasto mi tiempo, mi dinero, mi cuerpo y mi espíritu para ir a un lugar a predicar el evangelio. Eso es pensar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás sea añadido. Que el Señor actúe en todo lo demás. Yo encomiendo las cosas al Señor, confío en Él y Él actúa. Amén. Amén. Oremos. Amén. Por allá las conectadas. Amén, amén. Amén, amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has creado para tu gloria. Tú nos has creado para tu deleite. Tú quieres que nosotros aprendamos a deleitarnos en ti. Y tú quieres que aprendamos a mirar primeramente las cosas del reino, su justicia. Tú quieres que aprendamos a buscarte primero a ti. Es un proceso y lo sabemos, pero no queremos escudarnos en la palabra proceso para simplemente dejar de hacerlo como deberíamos hacerlo. Te pedimos perdón porque sabemos que hemos puesto las cosas del mundo y el evangelio centrado en el hombre primero que tú muchas veces. Amén. Pero a partir de hoy, a partir de esta palabra, queremos dar la pelea. Guíanos, Espíritu Santo, para dar la pelea contra el mundo, contra la carne y contra Satanás, que son nuestros 3 enemigos.
Queremos dar la pelea para ser conquistadores de tu reino. Que tu reino avance aún en lo más sencillo de nuestra vida. Que tu reino avance aún en la forma en que comemos, en la forma en que distribuimos nuestro tiempo para el descanso, para la diversión. Que tu reino avance en todo. Porque siempre habrá una manera que te honra a ti, siempre habrá una manera en que puedo hacerlo sin perder el enfoque del reino de Dios. Enséñanos cómo hacer para que tú seas nuestro tesoro y para que nuestro corazón esté allí donde está nuestro tesoro. Porque esa es la vida que queremos aprender. Solo con hacer eso tu reino avanzará, Señor. Porque también nos hemos equivocado queriendo avanzar un reino que ni siquiera reina sobre nosotros. Así es lo más absurdo, querer avanzar un reino y anunciar un reino que ni siquiera es el reino que gobierna sobre nosotros. Que ese reino primero sea el todo de nuestras vidas y nosotros ni siquiera tendremos que esforzarnos para hacer avanzar ese reino. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén. 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 Amén.